Buenos días a los medios de información. Vamos a fijar varias posiciones políticas en relación a los acontecimientos de los sismos del 7 y 19 de septiembre y a la gran tragedia que se vive con motivo de ellos. Primero, en relación al debate del dinero público que se entrega a partidos políticos, tanto para su gasto ordinario como para sus gastos de campaña. Hablo del dinero público que todavía aún recibirán los partidos políticos en octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del 2017. Y el dinero público que aún está por programarse ya y resolverse de manera definitiva en el presupuesto de egresos de la Federación para su gasto ordinario y para los gastos de campaña. Eliminar el dinero público en la vida ordinaria de los partidos y en las campañas requiere reforma legal, requiere reforma constitucional, requiere reforma a ley secundaria. Por eso hay que ser muy precisos cómo conseguir que el dinero público ya no llegue a los partidos políticos. Primero, que cada partido renuncie al dinero que tendrá que recibir en este último tercio del año, no tercio, en estos últimos 3 meses de este año. Esa es la única forma para el dinero 2017. Repito, que cada partido político renuncie a recibir el dinero de octubre, noviembre y diciembre. Pero ¿cómo se le hace para que el dinero ya no llegue a los partidos ni para gasto ordinario ni para gastos de campaña? Sin reforma a la ley, sin reforma constitucional, sin reforma legal, es que no tenga una previsión en el presupuesto de egresos de la Federación. Solo así, solo así, para que no sea un debate enredado, que al final no llegue a nada, que los partidos políticos en la Cámara de los Diputados no hagan ninguna previsión en el presupuesto de egresos de la Federación para que dinero público vaya a los gastos ordinarios y a los gastos de campaña. Solo así. Y ese es un asunto que sin duda tiene enormes dificultades que van a tener que resolverse solamente si hay voluntad política de los partidos, solamente si hay voluntad política de los partidos. Así es que para nosotros esa es la propuesta. Primero, que los partidos renuncien a recibir el importe de octubre, noviembre y diciembre. Y segundo, sin reforma constitucional y legal que prevé el dinero público en la vida de los partidos y en las campañas, que por este año no haya una previsión en el presupuesto de egresos de la Federación. Que no se siga confundiendo a la gente. Tantas propuestas como partidos políticos y al final que sea un falso debate para que no se llegue a nada. Esos son los dos, ese es el mecanismo único para poder conseguir que el dinero público no llegue a la política. Y de esa forma, construir el fondo, también que esos miles de millones vayan al fondo de reconstrucción. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué tiene que hacer el Senado de la República? Tiene que involucrarse en construir una estrategia que garantice que la reconstrucción sea un procedimiento
y un conjunto de acciones eficaces, no demagógicas, no entregadas a fines políticos, en donde cada peso tenga un destino limpio, transparente, honrado, eficaz y que tenga un solo propósito: la ayuda a quienes lo necesitan. Ahí tiene que moverse el Senado de la República también, en la transparencia del plan de reconstrucción y de los recursos destinados para ella. Tenemos también que asegurar que el manejo de los recursos no tenga utilización de fines políticos electorales. Y pongo un ejemplo de Puebla, como seguramente los senadores de Morelos pondrán ejemplos de Morelos, de Chiapas, del Distrito Federal y de quienes quieran hacerlo. Juan Carlos Lastiri, subsecretario de la Sedesol, ya fue nombrado por el gobierno federal como encargado de la reconstrucción en Puebla. Juan Carlos Lastiri es un político poblano que está en franca campaña por buscar la candidatura de su partido, el PRI. Qué poca madre de cabrones, de que están actuando de esa forma, de que alguien que busca una candidatura ya sea el encargado de la reconstrucción, allá en Puebla. Yo le dirigiré una carta a Rosario Robles para que me responda en relación a notas periodísticas, a fotografías, en donde Juan Carlos Lastiri y el gobernador Tony Gali recorren las zonas siniestradas para poder recoger el inventario de daños que van a incorporarse al plan de reconstrucción. No puede ser. Y algún otro ejemplo de gente que ahora acompaña a los gobernadores para poder verse, que no han logrado más que críticas en las redes sociales y en la opinión pública. En el Senado de la República, ¿qué proponemos? Sí, el fondo, como se aprobó por la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, pero proponemos que los 128 senadores renuncien voluntariamente a recibir su salario, el 100% de su salario, por lo menos octubre, noviembre y diciembre, para establecer una estrategia que involucre el 2018, que se suspendan todo viaje internacional, que ya no se haya ningún gasto del Senado para viajes internacionales, que en el 2018 ya ningún senador tenga seguro de gastos médicos mayores y que se haga un análisis para que además de los 50 millones que tiene previsto la mesa directiva y la Jucopu de formar el fideicomiso, podamos dar una muestra de sensibilidad, de solidaridad y sobre todo de entender la realidad que rodea a la política y a los políticos. Así es que es la posición que queremos dejar esta mañana. Hoy será una sesión de protocolo donde los coordinadores harán uso de la palabra en relación a temas del sismo, pero mañana presentaremos diversos puntos de acuerdo que ya están listados para que podamos nosotros tener una posición mucho más amplia en cada uno de estos temas. Pero ante tantas posiciones y tantas propuestas, debemos decirles que esa es la única forma de evitar que el dinero público llegue a la política, tanto para el último trimestre como para el 2018. Y por último, que hacemos nuestra la propuesta y el planteamiento del presidente nacional de Morena sobre cómo conformar un fondo de hasta 300,000 millones de pesos que pudiera destinarse a la reconstrucción de los siniestros de este septiembre de 2017. Ahora sí, no se puede continuar con visiones faraónicas en el ejercicio del poder cuando hay tantos hermanos mexicanos, mexicanas
que están en plena tragedia. Es lo que queremos decir esta mañana. ¿Algún senador que quiera hacer uso de la palabra? Aquí está el micrófono. ¿Tú? Adelante. Dos cosas básicamente, porque ha sido planteado muy clara la posición del grupo. La primera es que en estos momentos de gran dolor para la ciudad, para mi ciudad, también ha sido un momento de gran esperanza al ver la participación de toda nuestra gente y también hay que decirlo, la participación activa y discreta de los senadores en apoyo a la población. Pero esto nos lleva al tema de fondo, después de la tragedia que sigue. Y habrá que entrar a la reconstrucción, pero el tema de fondo es que habrá que construir unas nuevas formas de hacer política, una política más austera, de recuperar la credibilidad, en la cual ya no cabe ni lo ostentoso, ni la parafernalia, ni tampoco lo suntuoso. Y esa es la lógica que tendrá por lo menos nuestra fracción en el Senado, una posición de austeridad y de mucho respeto. Y en ese sentido estamos trabajando ya dos grandes temas. Una propuesta muy seria de cómo realizar esta reconstrucción, no solo la física, sino también la del tejido social. Y por otro lado también estamos trabajando ya para hacer una propuesta para hacer que la política en México sea mucho más barata. Tenemos una de las democracias más disfuncionales y más caras del mundo, entonces en los próximos días daremos a conocer estas propuestas con detalle. Y bueno, lo dicho por el senador Barbosa creo que agrupa el sentir y el pensamiento de todos los que formamos parte de este grupo. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Después vas tú. Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Es momento de ver si efectivamente quienes no habían dicho o quienes estaban incluso en contra de que se les quitaran sus fondos cuando sucede el primer terremoto, ahora están saliendo a decir, ahí está el recurso. Qué bueno, vamos a tomarles la palabra y que sea de veras. Se está planteando, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, un replanteamiento, valga la redundancia, del presupuesto federal, porque sí hay mucho recurso. Y yo no hablaría solamente del tema de los partidos políticos, también el INE tiene muchos recursos. Este año, históricamente, es el año que más presupuesto ha solicitado el INE. Estamos hablando de más de 25,000 millones de pesos. Somos uno de los países a nivel mundial donde más caro cuesta votar. Y es muy lamentable que se sigan destinando recursos a situaciones que no le sirven a los mexicanos. Se tiene que quitar las pensiones multimillonarias de los expresidentes de la República, se tiene que vender el avión presidencial, se tiene que eliminar ese proyecto de aeropuerto de 160,000 millones de pesos, porque técnicamente se está demostrando que se puede hacer con menos de la mitad. Se tienen que eliminar muchas partidas presupuestales y destinarse a este fondo para la reconstrucción de tantos edificios, tantas escuelas, tantos hospitales, tantas carreteras, tantas viviendas dañadas y sobre todo la gente que lamentablemente ha perdido a un ser querido. Vamos a ver si es ya de veras. Nosotros, ya se ha dicho, se está planteando una posición muy clara de lo que debe de hacerse y hay que entrarle todos. Hay muchas partidas, insisto, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todos tenemos que entrarle. Vamos a ver si es ya de veras, porque si hay la voluntad ante un tema de emergencia, cualquier situación legal es salvable, cualquier situación legal se puede arreglar. Vamos a ver nuestra parte, estamos totalmente de acuerdo en que se hagan todos esos ajustes y que se apliquen a este fondo para la reconstrucción y la reparación del daño en todas las entidades que se vieron afectadas. Por una parte, y por otra, la vigilancia, sumamente importante. Tendrán que estar en este fideicomiso gentes con solvencia moral, socialmente reconocidos, intelectuales, académicos, estudiantes, gente que no tenga un interés político como lamentablemente se está viendo en Puebla o se está viendo en Morelos, gente que no quiera amasar como sucede en Morelos, están guardando las cosas para quererlas ocupar en otro momento. Eso no se vale, y mucho menos en estos momentos de tragedia. Se tendrá que hacer una selección de personajes para que se puedan vigilar la adecuada aplicación de estos recursos. Finalmente, reconocer es reconfortante
en los recorridos que hemos hecho en los distintos municipios del estado, nos encontramos con miles y miles de personas volcadas, la sociedad civil apoyando en todo a nuestros paisanos, a nuestra gente en desgracia. De verdad es muy gratificante y yo quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que ha llegado de muchas entidades y también a mis propios paisanos que se han volcado en la ayuda. Ha sido impresionante, sobre todo los jóvenes. Nos hemos encontrado en la calle trabajando, llevando víveres, quitando escombros, gente de la UNAM, gente del Poli, gente de la Politécnica de Morelos, gente de la UAM, gente de los tecnológicos, muchos estudiantes. Los millennials están dando la cara y están sacando la esperanza que tiene este país para poder resurgir como el ave fénix. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa tan importante para dar a conocer lo que está pasando en el país y a nivel estado en Morelos. Primero quiero ratificar todas y cada una de las manifestaciones hechas por el compañero senador Miguel Barbosa en todos los términos en que las ha planteado. Por supuesto que las hago mías. Segundo, quiero hacer un llamado al ciudadano presidente de la República, porque se requiere vigilancia en Morelos, federal, para que salvaguarde el apoyo que está llegando de otras entidades federativas a Morelos. El mando único de Graco está protegiendo los intereses de Graco, no los intereses de los damnificados. Se requiere presencia del Ejército, de la Policía Federal, de la Gendarmería, para que los víveres o los apoyos, como colchonetas, como colchas, como zarapes, lleguen exactamente ahí donde se requieren y no se queden en las bodegas del DIF. El único que puede poner un alto en esta situación de rapiña que está haciendo el gobernador de Morelos y su esposa es el gobernador, es el ciudadano presidente de la República. Dos, también un llamado atento al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de México, que por favor, antes de que arranquen las clases en Morelos, se le entregue a cada uno de los directores de las escuelas y a los presidentes de las mesas directivas de los padres de familia un documento que acredite que las escuelas donde se van a reiniciar las clases efectivamente no corren ningún riesgo los niños, porque están tomando esto como una vacilada en el Estado. Hoy mismo, quienes están supervisando si los edificios escolares tienen daño o no, son los padres de familia, ninguno de ellos es perito en la materia. Por eso se requiere que Protección Civil Nacional, ante la ineficacia de Protección Civil Estatal y de la ineficacia del Instituto de Infraestructura Educativa en Morelos, sea el gobierno de la República el que le garantice a los morelenses, a los niños morelenses y a los padres morelenses la tranquilidad que requieren, porque en Morelos tenemos edificios desde hace 70 años y los más nuevos datan de hace 30 años. Entonces, la infraestructura educativa en Morelos está totalmente devastada. La tercera situación que le queremos pedir al ciudadano presidente de la República, que en el tema del Fonden se revise hasta el último rincón de nuestro estado, porque solamente se habla de Jojutla. No solamente fue Jojutla. En los 33 municipios de Morelos hay compañeros que se les cayó su casa, y no porque se cayó una o dos casas no se tienen que tomar en consideración. También esos que se les cayó una casa en un municipio, en todo el municipio, también tienen que ser considerados por el Fonden. Entonces, desde aquí le hacemos un llamado al ciudadano presidente de la República para que atiendan a todos los que están siniestrados. Y último asunto que le quiero solicitar al ciudadano presidente: los que fallecieron, que fueron jefes o jefas de familia, que se contemple una indemnización y una garantía de que los hijos que quedaron huérfanos puedan estudiar hasta la universidad o hasta donde lo deseen ellos. Es algo que no podemos tolerar. Los mártires del terremoto del 19 de septiembre del 2017 no pueden ser mártires en vano.
Por eso hacemos este atento llamado al ciudadano presidente de la República. Mario Delgado. Muchas gracias. Una cuestión muy operativa, se ha estado hablando sobre el Fonden, la asignación que tendrá para el 2018, sin embargo, pues quedan 3 largos meses en este año y dentro de las propuestas que vamos a hacer es una reasignación presupuestal en este ejercicio fiscal, en 2017, para ampliar los recursos con los que cuenta actualmente el Fonden. Sabemos que tiene el corte a junio, el corte trimestral de la Secretaría de Hacienda nos indica 7,250 millones de pesos más o menos, pero han ocurrido distintos fenómenos que probablemente han comprometido una buena cantidad de esos recursos y lo que se va a necesitar de aquí a diciembre, pues no quisiéramos que se detuviera esperando el inicio del siguiente ejercicio fiscal, donde seguramente habrá más recursos para este fondo. Vamos a proponer, por supuesto, a la Cámara de Diputados, que es a quien le toca, una reasignación de este 2017 para darle más recursos al Fondel desde ya, desde este año, que no tengamos que esperar la asignación del año que entra. Y también vamos a proponer, dentro de lo que estamos trabajando en el grupo parlamentario, es flexibilizar las reglas del Fonden para que se pueda tener un ejercicio mucho más expedito de estos recursos, pero de manera más descentralizada también y con mucho mayor transparencia de cada uno de los recursos que se gasten vía Fonden, que tenga una mayor capacidad de fiscalización y mayor transparencia. Es decir, vamos a empujar para que la parte burocrática presupuestal no vaya a ser un obstáculo para que la gente empiece a recibir recursos. Entonces, sí, qué bueno que el 2018 tenga más recursos, pero desde este año vamos a necesitar y vamos a proponer esa resignación. Gracias. Señor Robledo. Y ya cerramos, ¿no? Muchas gracias. De manera muy breve, hacer un llamado muy pues enérgico, pero a la vez que busca solidaridad. Ojalá de verdad la desigualdad no alcance también el tema de los sismos, porque hay mártires desde el 7 de septiembre a las 11:49 cuando empezó el primer sismo. El primer sismo fue el de Chiapas, con epicentro en Pijijiapan, que afectó a Oaxaca, que afectó a mi estado. Y pareciera que otra vez esta lógica centralista incluso alcanza a la solidaridad mexicana. Lo digo de verdad con un sentimiento encontrado, porque al reconocimiento que hay a la sociedad civil trabajando, que no está durmiendo, que está dando lo poquito o lo mucho que tenga, que está desprendiéndose de cosas materiales, de su tiempo, poniendo incluso en riesgo su vida, no es el mismo gesto en la ciudad que en Chiapas. En Chiapas hay 60,000 viviendas inhabitables, hay 8,000 viviendas colapsadas, hay cerca de 100 muertos, en Oaxaca lo mismo. Entonces, cuando volteamos a ver que para Chiapas se designa a un funcionario como Miranda, que no es experto ni en pobreza, ni en protección civil, ni ha manifestado sensibilidad para los que menos tienen, nos preocupa. Cuando vemos que el Partido Verde ha sido un partido que ha utilizado los programas sociales una y otra vez para fines electorales, nos preocupa. Cuando sabemos que hay funcionarios ineptos en Chiapas y muy rateros que seguramente están ya frotándose las manos con cuál es el negocio que van a hacer, nos preocupa. Y nos preocupa no porque seamos pesimistas, nos preocupa porque ya nos pasó. Nos pasó en 2005 con el Stan, nos pasó en 98 con Mitch, nos pasó en 82 con el volcán Chichonal. Somos el estado más vulnerable para desastres naturales. El llamado es a toda la República a que no nos dejen solo, porque en Chiapas viene lo peor. La reconstrucción del estado, la reconstrucción sin duda de 60,000 viviendas, pero la reconstrucción de la economía, de la dignidad, la reconstrucción del tejido social. Es grave lo que está pasando también en Chiapas y ojalá le pongamos la misma atención a la ciudad que le ponemos, que le necesitamos poner a Chiapas. No puede haber un sismo y otro sismo, son los sismos que empezaron el 7 de septiembre y que no han parado, además, no ha dejado de temblar
en la ciudad, no ha parado de temblar en Chiapas. Esto apenas inicia y ojalá como sociedad se ha demostrado, los mexicanos están preparados. Ojalá los poderes podamos decir exactamente lo mismo. Gracias. Si hubiera preguntas, con mucho gusto respondemos. Buenas tardes. Senador Barbosa, le quiero hacer varias preguntas. Una, esta decisión que tomaron ya prácticamente el PRI y el PAN de legislar para eliminar al 100% el financiamiento público a los partidos, ¿no lleva a una situación de riesgo? Esto en el sentido de que al depender solo del financiamiento privado, pues volvamos a ver otra vez a Televisa imponiendo al candidato, como lo hizo en 2 ocasiones, o por ahí una nueva versión de Odebrecht, o al crimen organizado metiéndose de lleno ya en las campañas y financiando a los partidos que protejan sus intereses. Perdón, sería una, de una vez le hago las otras. La otra es sobre este caso de Puebla. ¿Qué otros datos hay? ¿Y qué se puede hacer? Está el expediente, Rubén. ¿Y qué se puede hacer para evitar que siga el gobernador de Puebla lucrando con la reconstrucción? Y al senador de Médicis le quiero preguntar si no han logrado detener, y también al senador, al otro senador de Morelos, al senador Rabindranath, si no han logrado detener esto que Graco está haciendo de concentrar la ayuda, pese a las denuncias que hay y pese a que por ahí del viernes, usted me comentó, que la gente ha ido a abrir las bodegas del DIF para sacar la ayuda y llevarla directamente a las comunidades. Esas serían las 3. A ver, primero, sin duda que los recursos públicos en la vida de los partidos y en campañas fue parte de una reforma política que se concretó en reformas constitucionales desde 1996 y antes, y en leyes secundarias, las leyes electorales. Y siempre tuvo como propósito evitar que el dinero privado determinara los resultados electorales. En este momento, en 2017, las reformas políticas, reformas electorales que tuvieron como propósito eliminar la inequidad electoral, fracasaron. El dinero privado sigue estando en las campañas, con la incapacidad de los órganos electorales de evitarlo. La ley electoral lo prohíbe, solamente establece la posibilidad de donar de parte de los privados hasta un porcentaje, no recuerdo cuál es el porcentaje, un porcentaje de lo que reciben los partidos políticos de dinero público. Pero hoy estamos en una condición muy especial, Andrea. Hoy hay una posición de la ciudadanía, de la sociedad, yo diría de la sociedad, porque ahora sí hay que distinguir entre que la sociedad son todos los ciudadanos, y los que se hicieron dueños, se apropiaron de opinar en nombre de la sociedad, han estado callados. Hay una posición de la sociedad de rechazo, que más dinero público se destine a la política. Entonces hay una emergencia. Por eso la posición real, la única posición real, es no aspirar a hacer una reforma en este momento. Va a encontrar muchas dificultades. Tiene que haber una posición de los partidos para no recibir los recursos públicos que le corresponden a los 3 últimos meses, octubre, noviembre y diciembre. Y se tiene que establecer que en el presupuesto de egresos de la Federación para 2018 no haya ninguna previsión de dinero público para partidos en gasto ordinario ni en gastos de campaña. Ese es un momento diferente, Andrea. Yo puedo compartir que el dinero público puede ser hasta necesario, pero hoy la opinión de la sociedad, no de esos voceros que se hicieron dueños de la opinión en nombre de la sociedad civil, hoy la opinión de la sociedad es de rechazo. Después de 1985 hubo un gran movimiento derivado de los trágicos hechos del 19 de septiembre de ese año. Hoy hay otro gran movimiento social, hay un empoderamiento mayor de la sociedad y eso debemos de entenderlo los políticos. Respecto a lo de Puebla, aquí están las fotografías. Ahorita se las regalamos.
Ahí van las fotografías. Ahí van. Ahí va Juan Carlos Lastiri con el gobernador. Ahí va. Pero ya lo nombraron oficialmente. Sí, ya hubo anuncio. Ya hubo anuncio. Ahí van. Ahí van. Juan Carlos Lastiri está en precampaña. Tiene bardas pintadas por todo el estado, con eslogans. Busca la candidatura de su partido. Espectaculares. Y ahora es el responsable de la reconstrucción en Puebla. Yo hoy mismo entregaré a Rosario Robles una carta para que me responda al respecto. Hoy mismo. Así es que lo que te puedo decir, y te obsequio las fotos. ¿Qué más? Es a los morelenses, ¿verdad? Adelante. Sí, Andrea, por eso estoy solicitando la intervención del Ejército, de la Gendarmería y de la Policía Federal. Por eso estoy diciendo a Peña Nieto, porque el que está haciendo la rapiña es el gobernador y su equipo. Están utilizando el mando único para obligar a los traileros que se lleven a las bodegas del DIF o a otros lugares que ya tienen acondicionados estos apoyos que vienen del exterior hacia nuestra entidad federativa. No se ha parado el asunto, porque son muchos los que llegan y la sociedad, aunque está movilizada, no alcanza a cubrir todos los flancos. Bien, las denuncias que iniciaron por parte de la ciudadanía son los que han evitado un poco el que se dé como se estaba dando. ¿Cómo era el operativo? Llegaban los tráilers a la entrada de Cuernavaca, la Paloma de la Paz, los escoltaban patrullas y los llevaban directamente a las bodegas, al grado de que las bodegas que tenían en el centro se atiborraron, ya no sabían dónde meter los víveres y las cosas que estaban llegando. La ciudadanía empezó a denunciarlo en redes sociales, hizo viral un video de un tráiler que llevaba víveres de Michoacán, y a partir de ahí empezó esto a darse a conocer más fuerte. Denuncias también donde el propio obispo de Cuernavaca señala que hay 3 tráilers de Caritas que iban justamente a apoyar a los damnificados y que también se los detuvieron. Denuncias por parte de la Universidad de Morelos, donde también otra universidad de otro estado mandó también un tráiler, también se lo detuvieron. Entonces se hizo viral esta situación gracias a la denuncia social. Por eso el llamado a la Presidencia de la República para que intervenga. Ya se presentaron también denuncias ante la FEPADE para que haga la investigación correspondiente y las sanciones que se deben de dar también. Entonces, lo importante aquí es que la sociedad civil siga como está, muy activa, tanto en labores de apoyo, de rescate, de entrega de víveres, etcétera, pero también denunciando cualquier anomalía. Yo creo que esa es la forma más fácil y más sencilla, y que además todos están alertas, todos estamos alertas para que se dar a conocer ese tipo de cuestiones. Es increíble escuchar, por ejemplo, que les digan vándalos a los estudiantes, y que los hemos visto trabajando día y noche en labores de reconstrucción. Me he encontrado las brigadas de la Universidad del Estado de Morelos, allá en Ocuituco, en Jojutla, en muchas partes, de verdad están trabajando muy fuerte y les llaman vándalos. Yo no sé en qué cabeza cabe ese tipo de expresiones ante esta situación. Sí. No, quisiera saber nada más por último si hay comunidades a las que no han llegado ningún apoyo por esta decisión de concentrar todo. ¿Tienen algún dato específico de alguna comunidad en donde no haya llegado el apoyo? Hay algunas poblaciones donde ha llegado muy poco apoyo, pero gracias a las redes sociales también, de pronto la sociedad civil ha llegado. En Tetela del Volcán, por ejemplo, Coatetelco del municipio de Mecatlán, varias poblaciones sí hace falta y queremos decirlo, y sobre todo se va a requerir mucho más, porque ahorita de pronto llegó una gran oleada de gente que está apoyando, pero conforme va transcurriendo los días esto va a ir disminuyendo. De aquí el llamado tan importante a que no bajemos la guardia, que sigamos trabajando y que podamos cubrir prácticamente todo el estado. En redes sociales, y también invitamos a la gente que nos ve, que sigan diciendo, porque ahí ha sido un buen punto. Se dice, se requieren colchonetas en Miacatlán, se requieren víveres en Zacatepec, se requiere, la red social ha funcionado de una buena manera. Miren, Morelos es un estado pequeño, pero tiene comunidades que están enclavadas en lugares donde se hace difícil. Por ejemplo, en este momento, por las lluvias que cayeron anoche, todo lo que es la sierra de Huautla no
no tiene apoyo, desde Quilamula, Hornos, Chimalacatlán, Huautla, Ajuchitlán, toda esa parte. Se derrumbó la carretera con las lluvias de ayer y esas personas no tienen apoyo solamente por helicóptero. Se está haciendo un esfuerzo para que lleguen a esos lugares. En la parte de los Altos de Morelos, Totolapan, por ejemplo, ahí es donde no está siendo posible, pero la gente con jeeps, incluso en Bestia, están llevando apoyos a nuestros compañeros y creo que aunque sea poquito, está siendo posible en esas comunidades. No, ya. Una advertencia. Eso es importante, una advertencia. Una advertencia. Hicimos un recorrido con el comisariado de Ejidal y el ayudante municipal de Ocuituco. Y el día de hoy le estaremos girando un oficio al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Esparza, porque hay una carretera que conecta con el Estado de México y está fracturada y se están haciendo derrumbes y es un grave riesgo el que se vive en este momento. La gente se está metiendo a quitar los escombros a pala y pico y con alguna maquinita, pero el riesgo está latente como sucedió en el Socavón. Entonces, un llamado al secretario de Comunicaciones y Transportes que puede intervenir para la reparación de esta importante vía, que además es la que permite que haya comercio con el Estado y que lleguen los víveres también de otras entidades al Estado de Morelos. Ya no les pregunten a los de Morelos porque, a ver quién sabe más, quién sabe más de geografía. ¿Quién más? Otra pregunta si hubiera. Bertita. Senadores, creo que viene la parte más difícil, hacer frente a la reconstrucción. Y todo se está concentrando en las grandes ciudades, como lo decía el senador Zoé. ¿Qué pueden hacer ustedes vía legal para que se atienda a esas poblaciones indígenas y comunidades muy dispersas, pero que están totalmente fracturadas? Creo que todo se ha concentrado y lo vemos, ¿no? Que se ha concentrado. Y cómo apoyar a esos millennials que nos están dando una gran lección de solidaridad. Bueno, primero decirte, Bertita, que estamos en los días siguientes al hecho, al sismo, y estamos en los días en los cuales se está levantando un inventario de todos los daños. Ni en la Ciudad de México, que es el foco de atención más grande, hay una identificación completa de cuántas casas, cuántas viviendas, cuántos edificios están colapsados, cuántos dañados, cuántos pueden repararse, cuántos no hay. Menos va a haber en Chiapas, menos va a haber en Oaxaca, menos va a haber en Puebla y menos va a haber en Morelos. O sea, hay un proceso que no es corto. ¿Qué tiene que hacer el Senado? El Senado tiene que abocarse a que efectivamente el fondo de reconstrucción sea suficiente y sea real. Con pequeñeces no se va a atender el tamaño de esta gran tragedia. Por eso el licenciado López Obrador habla de 300,000 millones del fondo de reconstrucción y da los elementos de dónde obtenerlos. Por eso el Senado, en la formación de ese fondo, tendrá que poner una atención muy especial en la honradez y en la transparencia de su manejo. Y que no haya ningún destino político electoral, ni ninguna manipulación con rumbo al año electoral ya arrancado el 8 de septiembre de este mismo mes, de este mismo año. Así es que es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que entender los senadores el momento que estamos viviendo frente a la sociedad. Repito, no es frente a los voceros, esos que se hicieron dueños de la opinión de lo que se llamaba sociedad civil. No, de la sociedad hablas de los millennials, de los señores, de los adultos mayores, de la gente que se presentó en todo momento a ser solidarios con la tragedia. Y también de la ayuda que está llegando del exterior, claro, porque hay donaciones en dólares y hay donaciones en euros que tienen que ir a ese centro etiquetados. Hasta donde yo sé, por ejemplo, China va a donar 100 millones de dólares. Qué bueno. Y aparte un avión que llega mañana con material de construcción,
O sea, por eso creo que se necesitan unas bases y unas reglas muy claras para el manejo de este dinero, que no será suficiente incluso. Tenemos miedo a esos fondos que se quedan dentro de los grandes rubros que maneja el gobierno federal y al final, sin información, nadie sabe cuánto se entregó de ayuda. Nadie sabe. Así es que eso tiene que ser algo que ocupe al Senado de la República como una de las dos cámaras del Congreso de la Unión. Eso tiene que ser. Y tenemos que dar muestras, que la sociedad nos vea siendo solidarios y entendiendo el momento. ¿Por qué no renunciamos los 128 senadores a la dieta de octubre, noviembre y diciembre? ¿Por qué no renuncia el Senado a pagar un viaje más al extranjero? ¿Por qué no hacemos un manejo austero en estos 3 años, en estos 3 meses y el siguiente año? Debe de ser así, si no, no entendemos el momento que nos rodea. Gracias. Es $1 millón de dólares el que va a dotar China, el que va a regalar China, $1 millón de dólares. 1 millón. Zoe Robledo parece que va a donar 1 millón de pesos. Gracias. 1 millón de amigos. Solamente para cosas muy concretas. Primero, nosotros estamos revisando para el caso de Chiapas, Oaxaca, donde efectivamente la reconstrucción se hace más difícil por la dispersión. No está en las cabeceras municipales, salvo Cintalapa, que es el municipio más afectado, y que hacemos un llamado también a la gente para ayudar a Cintalapa, en un asunto muy concreto. Así como existen testigos sociales para ciertos procesos de licitación, puede habilitarse a estos millennials, a esta sociedad civil organizada, para que se conviertan en testigos sociales, porque sabemos que no se van a cansar, pero cuando termine el proceso de levantar escombros, de atender centros de acopio y demás, ahí hay una gran tarea, una tarea que no es quizá ni siquiera en octubre o va a empezar en noviembre, diciembre, incluso enero, febrero, ser testigo social. Un testigo social que en las licitaciones es una persona externa que participa y observa todo el proceso, puede ser que esos millennials acudan a esas poblaciones a ser testigos de cómo son las entregas de recursos, de apoyos, ya sea para viviendas, para materiales de construcción. Y el otro, el tema de los precios administrados del gobierno. El gobierno en este momento podría empezar a ejercer una facultad que es la de administrar, no congelar, no queremos confusiones en el lenguaje, administrar ciertos precios de ciertos suministros, varilla, bloc, cemento, etcétera, porque sabemos y lo hemos vivido que contratistas muy amigos y muy cercanos al gobierno, este es en el momento en el que les dicen, mira, ayúdame con esto, dame crédito y te voy a pagar después, pero te voy a pagar con sobreprecios. Es de verdad triste decirlo, da vergüenza decirlo, pero ha ocurrido, no es algo que estemos inventando. Entonces, allá hay dos planteamientos: precios administrados de suministros para la reconstrucción y habilitar como testigos sociales a todos esos ciudadanos que no se van a ver cansados ni en noviembre y en diciembre, que quieren seguir participando y que la transparencia les importa. ¿Alguna más? Iván Ramírez, por favor, Heraldo de México. Senadores, nada más para ver si me podrían precisar, independientemente de que los demás senadores aceptaran su propuesta de donar 3 meses de dieta, ¿ustedes ya dentro de su bancada ya acordaron eso? O sea, es un hecho que todos ustedes van a donar esos 3 meses de dieta, ¿y qué causa le darían ese dinero? ¿Sería una donación independiente o lo sumarían al fondo que está propuesto aquí en el Senado? Es una propuesta mía a los senadores. El senador Luis Humberto Fernández me ha dicho que la acompaña. Yo no quiero hablar por también Rabindranath Salazar, Zoe Robledo, y estableceríamos cuál es el mecanismo. ¿Renunciarla es que no la recibamos? Puede ser. Se queda en las arcas del Senado y el Senado no sabemos en qué las ponga. Ahora, el Senado la deposita en nuestras cuentas, nosotros hacemos un cheque y se la donamos a Cruz Roja, por ejemplo, o a un fideicomiso. ¿Sí? ¿Me explico? Ese sería el mecanismo más real, más transparente, más saber dónde quedó ese importe. Vuelvo a repetir, es un asunto de posición política real. Vamos a proponer que el Senado ya no gaste un peso más. ¿Cuánto se iba a gastar en viajes? Digo, ya quienes les gusta viajar ya viajaron muchos, 5 años. Mucho. ¿Sí?
Entonces, y de verdad, y esto tiene que ver con un plan de austeridad en todo el país. En todo el país. También los estados que no tuvieron daños, porque no hubo sismo, porque están muy alejados, tienen que asumir este plan de austeridad, porque el tema es nacional. Gracias. Gracias.